Señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi, jura Señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi, se han descrito los temas por los cuales usted está convocada a esta sesión. El marco de esta sesión se circunscribe a las coimas y dádivas otorgadas a funcionarios peruanos a funcionarios de cualquier nivel por parte de empresas brasileñas y o sus consorciadas peruanas desde el año 2005 a la fecha, por lo que se le hace su conocimiento, así como a la letrada que la acompaña, de que dentro del marco de la investigación puede ser usted consultada por parte de los miembros de la comisión, además del tema que está en la agenda. Se le concede el uso de la palabra a fin de que usted informe por el tema por el cual ha sido convocada. Se les pide a los señores miembros de la prensa, por favor, guardar silencio. Estamos en sesión. Señora Fujimori. Buenos días, señora presidenta, a los miembros de la mesa, a los congresistas presentes que se encuentran en esta sala. Luego de que comunicara formalmente el día 26 de junio mi disposición a asistir a esta comisión, me encuentro aquí presente porque he recibido una citación con carta fechada el día 9 de octubre. Por esta razón vengo aquí con el mejor ánimo de colaboración. En mi calidad de testigo ante una comisión investigadora, absolveré todas las preguntas que se me formule basándome en hechos concretos y conocidos por mi persona, aportando así información objetiva y cierta, sin entrar en el ámbito de las especulaciones. No quiero empezar este interrogatorio sin antes también saludar la labor que esta importante comisión realiza investigando hechos de corrupción ocurridos en los últimos 12 años en nuestro país. Estoy aquí y reitero mi predisposición a poder colaborar con cada uno de ustedes. Gracias, señora Fujimori. Se concede el uso de la palabra a los señores congresistas que la hayan solicitado. Congresista García Belaúnde, luego congresista Mulder, luego congresista Karina Beteta, congresista Espinosa. En ese orden van solicitando el uso de la palabra. Luego congresista Jorge Castro, finalmente congresista Gino Costa. Congresista García Belaúnde. Doy la bienvenida a la señora Keiko Fujimori. Doy la bienvenida también a sus acompañantes, Daniel Salaverry, que hace tiempo que no lo veía por acá, a Lourdes Alcorta, que también hace tiempo que no la veía por acá, y al señor Héctor Becerril, que también hace mucho tiempo, muchísimo que no lo veía por acá. Ojalá que a partir de ahora tengan interés en asistir siempre, Presidenta. Sé que son personas ocupadas, pero este es un tema nacional muy importante. El primer caso de corrupción, la mega corrupción, probablemente el caso de corrupción más grande de la historia de la República del Perú. Y entonces, por supuesto, a la señora Aramayo también aquí a mi derecha y el resto de los miembros titulares de la comisión. El señor Velázquez Gesquén también que está aquí y Gino Costa, que se ha alejado un poquito. Si es del gobierno debería estar acá sentado adelante, Presidenta. Pero en fin, quisiera preguntarle a la señora Keiko lo siguiente. ¿De qué vive usted, señora Keiko? Señora Fujimori. Sí. A través de la presidencia. Yo percibo un sueldo que está registrado en planillas de Fuerza Popular. Mi sueldo es de 12.500 soles y además mi esposo, que es un empresario exitoso, tiene un sueldo mucho más grande que el mío y entre ambos cubrimos todos nuestros gastos.
Congresista García Belaunde. ¿Es suficiente entonces? ¿Usted se siente que vive bien con ese sueldo? Por supuesto, vivimos tranquilos. Desde el año 2005 hasta finales del 2011, mi esposo trabajó como funcionario de IBM. Percibía un sueldo mensual aproximado de 33.000 soles mensuales, cerca de $120.000 anuales. Hoy en día, él es agente inmobiliario con una licencia del Ministerio de Vivienda y su sueldo aproximado es de 20.000 soles, más los 12.500 que yo percibo como presidenta del partido, son suficientes para solventar nuestros gastos. Congresista García Belaunde, a través de la presidencia se le recuerda a todos los miembros de la comisión para fin de evitar el diálogo. Siempre será a través de la presidencia, señora Bartra. ¿Conoció la señora Fujimori a través de la presidencia a Emilio Odebrecht? Señora Fujimori. No, no lo conozco. ¿Conoció la señora Fujimori al señor Marcelo Odebrecht? Señora Fujimori. No, no lo conozco. En el interrogatorio 51, número 51, de Marcelo Odebrecht ante los fiscales brasileños, como parte de su delación premiada, este narró en detalle cómo fue su relación con políticos y funcionarios diversos en el extranjero. Estamos hablando de una creación en el Brasil. A partir del 2008, cuando estaba Odebrecht, la constructora, ya en el Perú, está en el Perú hace muchísimos años antes, se nombró a algunos ejecutivos para el papel de vicepresidentes. Por ejemplo, Luis Mameri, quien asumió el cargo de vicepresidente para América Latina y Angola. A lo largo de este periodo hubo contactos institucionales con diversos países, con diversos funcionarios públicos, con diversos políticos locales, por supuesto que sí. Y tenían relaciones con estos políticos. ¿Usted tuvo conocimiento de esto? ¿Usted conoce a Luis Mameri? No, Señora tampoco Fujimori. lo conozco. Congresista García Belaunde. Porque a partir de allí empiezan, parecería, los pagos, ¿no? De acuerdo al informe, ¿no? A través de una caja 2. Según lo que ha dicho Odebrecht. El señor Odebrecht, también Marcelo, entregó a los fiscales una serie de intercambios de correos electrónicos tomados desde su celular. En una de esas anotaciones indica aumentar a Keiko 500. ¿Cómo interpreta esto de aumentar a Keiko 500? ¿Qué cosa es? ¿500 qué? ¿500 reales, dólares, soles, 500.000, 500 millones? En fin, ¿cómo interpreta que esto haya aparecido en unos correos electrónicos de un celular, nada menos que de un celular, donde se habla de aumentar a Keiko 500? ¿Cómo interpreta la señora Fujimori esto, señora presidenta? Gracias, congresista García Belaunde. Señora Fujimori, antes de darle el uso de la palabra para que responda, se les comunica a los señores miembros de la comisión que en la carpeta que siempre se les alcanza se encuentra la traducción hecha por un traductor oficial de la frase que usted acaba de mencionar. Esto se lo menciono a fin de que se tenga en cuenta al momento de preguntar la frase correctamente traducida. Señora Fujimori, no sé si deberían revisar esto, porque usted acaba de referirse a la frase, entonces, a fin de que no le demos muchas vueltas a este tema con respecto a la interpretación
idiomática, la traducción sería bueno desde este momento tomar en cuenta cuál es la traducción que se tiene de la anotación. Sí, presidente, estamos acá viendo recién la traducción. Es efectivamente aumentar 500 para Keiko a Forza Visita. En fin, no sé si me puede contestar la pregunta, presidenta. Señora Fujimori. Sí, en esa anotación, que claramente se ve como un plan, una intención, dice aumentar a Keiko 500 y yo haré visita. Quiero señalar claramente que quien habla, ni el partido Fuerza Popular ha recibido dinero alguno del señor Marcelo Odebrecht, ni de ningún funcionario de esa empresa, ni de ninguna empresa brasileña. Y que tampoco he recibido visita del señor Odebrecht. No lo conozco. Es más, si hubiese alguna vinculación, el señor Odebrecht, de acuerdo a su movimiento migratorio, ha estado en reiteradas oportunidades en nuestro país. Jamás lo he conocido. Nunca me he cruzado con él. No he tenido intercambio de palabra con este señor. Congresista García Belaúnde. Pero la pregunta segunda, que era derivada de la primera, ¿por qué cree la señora Fujimori que se menciona esto? ¿Por qué cree? Bueno, ella dice que no conoce, que no lo ha conocido. ¿Por qué cree? ¿A qué intuye ella que puede haber estado mencionada en algún momento? Señora Fujimori. Sí, no voy a entrar en el ámbito de las especulaciones, pero entiendo que el señor Odebrecht tenía intenciones de vincularse a diferentes partidos políticos en Latinoamérica. Quiero dejar bien claro que con Fuerza Popular nunca hubo ninguna vinculación. Congresista García Belaúnde. ¿Esto fue en qué época? Esto fue entre el 2010 y 2011, más o menos. ¿Ya usted estaba en campaña, señora presidenta, a través suyo? Señora Fujimori. El partido, en ese momento Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, fue creado en el mes de marzo del 2010. Recordemos que en octubre y en noviembre del 2010 tuvimos elecciones municipales y regionales y después de esa fecha se inició la campaña presidencial. ¿En qué, de acuerdo a las encuestas, cuáles eran sus posibilidades de ganar en ese momento? Señora Fujimori. Sí, bueno, las encuestas en esa elección, recuerdo que en noviembre de ese año del 2010 el favorito era el expresidente Toledo, que llegó a tener incluso 33% de intención de votos. Más o menos por febrero, a 2 meses de la elección, recuerdo que los 5 candidatos presidenciales gozábamos de cerca de 18% de intención de voto. No había un claro candidato ganador en ese momento. Y claro, finalmente el último mes de la campaña, quien empezó a crecer en sus intenciones de voto fue el expresidente Ollanta Humala. Congresista García Belaúnde. Sí, pero en aquella época dice, en la declaración de Odebrecht dice, en aquella época Odebrecht, le sugerí a Jorge Barata, entonces superintendente de Odebrecht en el Perú, mira, si tienes algún temor de que vaya a haber represalias, porque incluso en esa época él creía que quien iba a ganar, si no me equivoco, era Keiko Fujimori, y le dije, mira, decide tú, si crees que hay riesgo de represalias, apóyala a ella. Más, incluso, hice una anotación en aquella época, mira, apoya a Keiko, más si piensas que hay peligro de represalias, pero tengo que hacerlo porque es un pedido del gobierno brasilero. ¿Cuál es la relación de la señora Fujimori con el gobierno brasilero y en todo caso, qué opina de esta declaración del propio Odebrecht? Señora Fujimori.
En esa declaración, el señor Odebrecht señala claramente que el pedido del gobierno brasileño y del Partido de Trabajadores era apoyar decididamente al señor Ollanta-Humala. Yo no tengo, ni el partido, tampoco Fuerza Popular, ninguna relación con el gobierno brasileño. No conozco al señor Lula, no conozco a la señora Dilma, y sobre las especulaciones del señor Odebrecht no voy a opinar. Congresista García Belaúnde. ¿Y conoce también conoció o conoce al señor Raimundo Serra, que era el operador político, ¿no?, mediático del grupo Odebrecht en el Perú? Señora Fujimori. No. A quien conocí en una oportunidad fue al señor Barata. Yo lo he mencionado a través de mis redes sociales. En mi condición de candidata presidencial, fui invitada a hacer una presentación de mi plan de gobierno al Grupo Brasil. Esta invitación fue coordinada a través del embajador de Brasil en el Perú, y es en esa oportunidad, frente a 80 empresarios en el Hotel Atón en San Isidro, que yo tuve la oportunidad de conocerlo. Nunca he tenido una reunión privada, ni antes ni después de esa presentación de mi plan de gobierno. Y, Congresista García Belaúnde. Presidenta, ¿y estuvo invitada o asistió a las famosas frejoladas de la Embajada de Brasil? Señora Fujimori. Nunca he sido invitada ni tampoco he asistido. Ni invitada ni asistido, ambas cosas. Señora Fujimori. Sí, no he sido nunca invitada. Ahora, he podido asistir sin invitación, pero tampoco lo he hecho. Congresista García Belaúnde. Pero, entonces, ¿recibió aportes en su campaña presidencial de alguna de estas empresas? Ya no hablemos de Odebrecht, hablemos de OAS, Camargo Correa, Quiroz Galbao. Señora Fujimori. De ninguna empresa brasileña. Y he traído conmigo todos los informes financieros presentados por el partido político Fuerza Popular del año 2010, 2011, 2012 hasta el 2016. En este file que estoy dejando están toda la información de los aportes, ingresos y gastos de campaña electoral, la información de aportaciones privadas y la información de actividades proselitistas. Señora Secretaria Técnica, por favor. Congresista García Belaúnde. Entonces, digamos, a ver, si ajusto un poco la pregunta. La pregunta fue aportes, si usted, la señora Keiko Fujimori, ha recibido ella aportes presidenciales. La pregunta entonces la hago extensiva. ¿Fuerza Popular o el partido que ella lidera ha recibido aportes de alguna de estas empresas? Señora Fujimori. Ni mi persona, ni el partido Fuerza Popular ha recibido aporte alguno, ni de la empresa Odebrecht, ni de ninguna empresa brasileña. Y esto consta en los informes financieros que hoy estoy entregando. Aprovecho también a través de la presidencia para entregar los informes técnicos financieros emitidos por la OMPE. Hace 2 días la OMPE en una conferencia de prensa señaló que el partido Fuerza Popular es el único partido que ha cumplido con entregar todos los informes y pedidos de información que ellos nos han requerido. No existe ninguna observación de las 4 campañas en las que Fuerza Popular ha participado, 2 elecciones generales y 2 elecciones municipales y regionales. Señora Secretaria Técnica. Congresista García Belaúnde. Presidenta, entonces, ¿puede la señora Fujimori asegurar que ningún miembro de su partido fue buscado o convencido de aceptar aportes de Odebrecht durante la campaña? Señora Fujimori. No tengo conocimiento de que ningún miembro de nuestro partido hayan sido buscados o que hayan recibido
aporte alguno de alguna empresa brasileña. Y finalmente, dentro de los informes que estoy entregando, cumplo también con entregar el informe financiero anual de los años 2010 al 2016. Señora Secretaria Técnica, para que consigne. Congresista García Belaúnde. Pero es, Presidenta, pero es lógico pensar para todos los que hemos participado en campañas que si se ha dicho, lo ha dicho el señor Maisman, lo ha dicho el señor Odebrecht, lo ha dicho Barata, que ellos aportaban o ayudaban o pagaban ilegalmente dineros, comisiones a funcionarios públicos, a presidentes, ya lo hemos visto, y a candidatos. ¿No le llama la atención a la señora Fujimori que habiendo esta práctica de estas empresas corruptas de ir con sobres en el bolsillo y repartirlos, no le ha llegado ninguno a su candidatura y a su partido sabiendo, como se sabía, que tenían posibilidades de obtener buenos resultados en las elecciones? ¿No le llama la atención eso? Señora Fujimori. A Fuerza Popular, ni a quien habla, se nos ha acercado ningún funcionario de la empresa Odebrecht, ni de ninguna empresa brasileña. Y yo pienso que esto ocurrió porque la intención del gobierno brasileño y del Partido de los Trabajadores era apoyar decididamente al señor Ollanta Humala, como así ocurrió. Y si uno ve los reportes financieros de los gastos de campaña de todas las candidaturas, porque es pública, vemos que ellos recibieron mucho más apoyo a comparación del resto de partidos políticos. Congresista García Belaúnde, damos la bienvenida al congresista Richard Arce. Presidenta, lo dejo ahí y después volveré con más preguntas. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, no quiero ser repetitivo, las preguntas que ha hecho el congresista García Belaúnde, pero es evidente que va a ser necesario formular algunas repreguntas, justamente a partir de lo último que se ha dicho. El señor Marcelo Odebrecht ha declarado que le dio al señor Ollanta Humala $3 millones. Esa declaración ha sido corroborada por el señor Barata, que dio todos los detalles de la entrega de los $3 millones. Pero si vamos al contexto de lo que dijo Marcelo Odebrecht, no en una conversación telefónica que pudiera estar en su teléfono, sino ante un fiscal en Brasil, lo cual tiene ya determinadas aristas importantes porque no puede decir mentiras. El señor Odebrecht dice: digo con seguridad que sí apoyamos a los principales candidatos en todas las elecciones. Y con toda seguridad, a pesar de que no puedo decirle a usted un número y todo, apoyamos en esas elecciones del 2011. Debemos de haber apoyado a Keiko, probablemente al partido de Alan García, también. Y como era costumbre, apoyamos a los principales candidatos. Entonces, si por ejemplo ya está probado que el señor Ollanta Humala recibió 3 millones, ¿cómo podría ocurrir que no recibieron los demás candidatos? Señora Fujimori. Lo que me queda claro de esa declaración es que no tiene información porque nunca han dado dinero a Fuerza Popular. Y entiendo que, habiéndose mencionado al partido aprista, que en ese entonces era la candidata Mercedes Arauz, ustedes también han rechazado dicha afirmación. Si es que él tuviese la certeza, lo hubiese dicho, pero no es así, porque esto nunca ocurrió. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, nosotros hemos rechazado porque sabemos lo que nos ocurre a nosotros. Por otras personas yo no puedo decir nada. No significa que sea exactamente igual. Queda además establecido, Presidenta, que hubo
un debate, ¿no?, podríamos decir, entre el señor Odebrecht y el señor Barata. El señor Odebrecht manifiesta que el señor Palocci, que era ministro de el expresidente Lula, le pidió que apoyaran a Ollanta-Humala. Y él le dio la orden al señor Barata, y el señor Barata le dijo que no, que se oponía, que los empresarios estaban en contra de que fuera el señor Ollanta-Humala. Y entonces el señor Odebrecht le dice lo siguiente: mira, apoya a Keiko más si piensas que hay peligro de represalias, pero tengo que hacerlo, o sea, el darle a Humala, porque es un pedido del gobierno brasileño. O sea, esto parece una orden de Odebrecht al señor Barata, ¿no? ¿Qué respuesta nos puede dar sobre eso? Señora Fujimori. No voy a entrar en el debate o el supuesto debate que han habido entre el señor Odebrecht y el señor Barata. Congresista Mulder. Le pido que entonces que nos explique si el señor Barata se reunió con usted como ya hizo referencia, habiendo recibido esta orden. ¿Cómo es que la lógica no nos lleva a concluir que le puede haber mencionado ese tema en esa reunión? Señora Fujimori. Participé en la presentación de mi plan de gobierno en el Grupo Brasil a inicios de la campaña presidencial, como lo hicieron también el expresidente Ollanta-Humala y el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. En esta presentación y en mi participación, lo único que recibí de parte del señor Barata fue la bienvenida, y es él quien presidía el Grupo Brasil, quien me presentó. Culminada mi presentación, absolví algunas preguntas y me retiré. Nunca he tenido una conversación privada con el señor Barata. Congresista Mulder. ¿Y algún miembro de su organización tuvo reunión con el señor Barata? ¿Buscó el señor Barata a alguna otra persona que tuviera un cargo directivo en Fuerza Popular? Señora Fujimori. No es de mi conocimiento. Congresista Mulder. La pregunta tiene que ver, Presidenta, con esta información. Se dice, la principal hipótesis, es una hipótesis sin duda, que maneja la fiscal Sara Vidal a cargo de las pesquisas en contra de Joaquín Ramírez por lavado de activos, es que la Compañía General de Combustibles, COGECO, empresa relacionada al exsecretario general de Fuerza Popular, recibió una inyección importante de capital con fondos vinculados a la lideresa de su partido, Keiko Fujimori. Sobre esta hipótesis es que se han versado las investigaciones que se están haciendo en el ámbito del Ministerio Público. Señora Fujimori. Ha habido mucha especulación mediática en torno a la contribución que hizo el excongresista y exsecretario general del partido, Joaquín Ramírez. Su contribución se debió a 2 locales que él facilitó por un tiempo a nuestro partido, por la cual hubo un contrato de cesión en uso y consta en los informes que he presentado como aportaciones en especies. Su aporte monetario, al igual que los congresistas de nuestro partido y de otros partidos políticos, consta de su contribución de cerca de 1.000 soles mensuales, nada más. Congresista Mulder. Presidenta, el contexto en el que esta señora fiscal, Sara Vidal, manifiesta esa hipótesis que acabo de referir en la pregunta, está alrededor de el famoso audio que nunca existió, pero que se hablaba de la existencia del mismo, de un ciudadano apellidado Ramírez, supuestamente colaborador de la DEA, manifestando que él tenía conocimiento de un lavado de 15 millones de dólares en una cadena de grifos. Esto fue un tema muy sonado en la campaña electoral. Sobre ese tema, ¿qué referencia nos puede hacer
para disipar las sospechas de que esta hipótesis pueda tener certitud. Señora Fujimori. En la campaña electoral, la DEA sacó un comunicado señalando claramente que mi persona no había sido ni estaba siendo investigada por la DEA. Pero también es importante señalar que después de 3 años de investigación hecho por la fiscal Sara Vidal, hace aproximadamente 10 días, decidió archivar esta investigación preliminar al señor Joaquín Ramírez, y yo también estaba comprendida. Así es que en un informe de más de 200 páginas, sustenta ella el archivamiento de todas estas denuncias e hipótesis sobre la base de un audio o un video que jamás existió. Congresista Mulder. Presidenta, siendo una resolución archivatoria, ¿podría ser importante que a través suyo le podamos solicitar a la señora Keiko Fujimori una copia para efectos del análisis jurídico de la misma? Correcto, tomamos debida nota del pedido y se lo trasladamos a nuestra invitada. Señora Fujimori. Sí, coordinaré con la defensa para hacerle llegar una copia de la sentencia archivatoria. Entiendo también que este proceso de investigación preliminar ha sido apelado, así es